Hay algo interesante, que el acceso a la educación superior en México es un problema cada vez más complejo, que no depende de las ganas de estudiar. Hay varios factores como lo económico, lo social, lo cultural, lo político, y eso afecta las oportunidades de los jóvenes. En este video se van a analizar esa problemática a través de todos los factores antes dicho, a partir de mi contexto personal, de un análisis social que se ha realizado a través del módulo y con el testimonio de una persona que no logró ingresar a la educación superior en su momento. Vivo en Nuevo León. Es un estado marcado por el crecimiento industrial, la urbanización, la globalización. En los últimos años he visto cómo aumentan los fraccionamientos, las avenidas y los centros comerciales, sobre todo para allá donde trabajo, en el municipio de Apodaca. Este crecimiento ha traído empleo, pero también hay más problemas como el tráfico, la contaminación y menos horas verdes. Estos cambios han influido en la forma en la que vivo y también en cómo se accede a la educación. Por ejemplo, la globalización, que forma parte de nuestra vida diaria, hace que cambiemos productos de empresas transnacionales, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola o H&M, moldean nuestros hábitos y nuestras prioridades. Este modelo relacionado con el neoliberalismo, donde el Estado reduce su intervención y se da mayor peso al sector privado. Según comenta Guevara sin fecha, la sociedad se organiza a partir de las instituciones como la escuela y el Estado. Sin embargo, cuando el Estado limita su papel en la educación, se generan desigualdades, especialmente en el acceso a la educación superior. En México, el acceso a la educación superior es limitado. Según datos recientes, la cobertura nacional es de aproximadamente 44%, lo que significa que solo 4 de 10 jóvenes en edad universitaria logran ingresar a una institución de educación superior, comenta Chacón en 2025. Esto no se debe únicamente a la falta de interés, sino a la escasez de espacios en las universidades públicas y a las dificultades económicas para pagar a instituciones privadas. La situación provoca que la educación superior se convierta en un privilegio para quienes tienen mayores recursos económicos, mientras que otros jóvenes deben trabajar, abandonar sus estudios o conformarse con opciones limitadas. Para comprender mejor esta problemática, entrevisté a una persona que intentó ingresar a la educación superior, pero no logró en su entonces. A continuación, esa entrevista. ¿Problema si las puedo grabar? No, no, adelante. ¿Qué tal, Fer? Gracias, Víctor. Oye, estoy haciendo una tarea sobre, pues bueno, las dificultades para el ingreso a la educación media superior. Son unas 10 preguntitas. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿puedes contarme a grandes rasgos cómo fue tu experiencia al ingresar a la educación media superior? Digo, superior, discúlpame. Sí, bueno, principalmente considero que el primer problema que me topé es que hubo un examen de ingreso, el cual pues no pasé la primera, y pues obviamente a la edad de 17, 18 años eso pues influye mucho en tu ánimo y Ujú. fue básicamente la primera realidad que me topé. Excelente. ¿Tú crees que es el principal obstáculo o habrá algún otro que te haya pasado? Considero que es el primer obstáculo, sí, el tema del examen de ingreso, sobre todo en universidades que tienen un cupo muy limitado. En mi caso fue la Facultad de Ciencias Autónoma de Nuevo León. Ujú. Otro puede ser el tema del dinero, aunque es escuela pública, pues es el primer semestre es una cantidad fuerte para desembolsar. Entonces, pues considero que también es una variante importante para el ingreso a la educación superior. Muy bien, ¿tú consideras que lo cultural y lo social de alguna manera te influyó en intentar en aquel entonces la universidad? Sí, sí, totalmente. Bueno, tenía 17 años en ese entonces y recuerdo que no sabía muy bien para dónde ir, no tenía muy claro qué estudiar y como me fue bien en química en la preparatoria, pues pensé que esa era la escuela a donde tenía que acudir en primera instancia Ajá. y pues bueno, sí, sí influye mucho lo social y cultural, sobre todo en lo que te validan, ¿no? En lo que te aprueban los maestros, en lo que te dicen que eres bueno y pues sí, influye bastante. Muy bien, me mencionaste que lo social y lo cultural. Al respecto de eso, para ti son dos preguntas en una. ¿Qué es cultura? ¿Qué consideras que es cultura? ¿Y cómo crees que la cultura se relaciona con la educación? Ok, bueno, pues la cultura es básicamente un comportamiento comunitario de cómo actuamos en la sociedad en ¿No? base pues básicamente las herencias de nuestros ancestros, el cómo pensar, el cómo hablar, el cómo actuar, sobre todo aquí, por ejemplo, en Monterrey, que hay una identidad muy, muy fuerte. Ujú, El tema cultural en Monterrey, pues, es, por ejemplo, que el tema del trabajo, ¿no? En ujú. ese caso, cuando no pasé la primera ocasión, pues me puse a trabajar y porque pues es un tema cultural
aquí en Monterrey, pues quedarte sin hacer nada. Excelente. Y me estás mencionando la cuestión cultural y del ingreso, y pues bueno, sabemos que hay diferentes tipos de personas, jóvenes que ingresan a la educación superior. ¿Tú consideras que la educación superior es inclusiva, que es para todo tipo de jóvenes de diferentes contextos culturales y sociales, o no? ¿Qué opinas de esto? El ideal me dice que sí es para todos. Obviamente hay ciertas universidades que sobre todo, hablando de las universidades privadas, sí considero que tienen una apertura no tan grande. Entonces, en la escuela pública, en la universidad pública sí considero que es para todos, pero pues al mismo tiempo la educación privada superior nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, todo depende desde dónde lo veamos. Desde donde estés, tú, pues bueno, yo te conozco desde hace muchos años, yo sé que has estado en escuelas públicas, pero igual, ¿has sentido de alguna forma una forma de algo de exclusión o de discriminación en tu caso? ¿Lo has sentido? ¿Lo has vivido? Cuéntame. Sí, sí lo he vivido sobre todo en redes sociales. Sí, tal vez no convivo directamente en una generación, en una escuela donde, no sé, por ejemplo, el TEC, la UDEM, la UR o algo así, en mi día a día, pero obviamente en las redes sociales pues hay muchos chistes en donde se le ofende al alumno de la escuela pública, se le hace menos y sobre todo leyendas al momento de que egresas, que pues no contratan a las personas que vienen de escuelas públicas, ¿no? Entonces todo eso obviamente es un rechazo, una exclusión pues a toda la población. Excelente, Víctor. Oye, y pues bueno, yo sé que reingresaste a la universidad y ahorita, pues bueno, ya estás estudiado y ya tienes tu nivel superior, pero ¿crees que tu vida hubiera sido diferente si no tuvieras la carrera? No, no, definitivamente no. La vida hubiera sido más complicada, hubiera habido más dificultades, muchas puertas cerradas. De por sí, con una licenciatura ya es algo complicado, hay mucha competencia allá afuera. Este, Sin carrera hubiera sido, yo creo que 10 veces más difícil poder llegar a un salario con el que cuento actualmente. Muy bien. Me mencionabas al inicio que había algunas dificultades, sobre todo, pues bueno, el examen y las cuestiones económicas. ¿Tú crees o me podrías decir así a bote pronto qué apoyos o cambios crees que son necesarios para que estas personas que vayan a la educación superior puedan acceder? ¿O qué opinas al respecto de esta pregunta? Sí, principalmente considero que se le debería dar más orientación en el nivel medio superior a las nuevas generaciones para que ellos estén más conscientes de las carreras que existen, de la oferta educativa que hay afuera, no solo en escuela pública, sino hay escuelas privadas también muy accesibles. Y también pues el que los programas de becas que haga el mismo gobierno o que haga la misma escuela pues se promuevan. Este, por ejemplo, estas nuevas generaciones no consumen televisión y radio, entonces, ¿dónde hay que fomentarlas? Pues en redes sociales, ¿no? Entonces, considero que esa es la clave. Muy bien. Y ya por último, ¿qué mensaje le darías a cualquier otra persona que esté pasando por el momento que tuviste del pues no pasar a la escuela? ¿Qué mensaje darías para los que estén en tu situación? Considero que el mejor consejo es ocuparse. Sí, obviamente te sientes mal al inicio, pero pues hay que seguir adelante, hay que continuar con el plan de vida que uno mismo se va haciendo. Entonces, si no pasas a la primera, puede que pases a la segunda, a la tercera. No hay que casarnos con esa carrera, hay muchísima oferta educativa, entonces podemos tener una opción B, una opción C, y mientras eso suceda, irnos forjando en lo laboral, buscando un trabajo y a la par es algo que considero súper recomendable, tener un trabajo y estudiar al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Víctor, por tu entrevista. Te lo agradezco bastante. Cuídate, Fer, de nada. Señala Denis Santana y Gutiérrez que comprender las acciones sociales es analizar el contexto y los significados que construyen las personas en su entorno. La educación no está aislada de la sociedad, refleja las desigualdades existentes, pero también puede ser una herramienta para transformarlas. La experiencia del entrevistado y el contexto actual muestra que la educación superior sigue estando condicionada por factores estructurales, culturales y económicos. Pueden ampliar y permitir que más jóvenes accedan a la educación superior, especialmente aquellos que trabajan o viven lejos de las universidades. Sin embargo, para que esto funcione, es necesario que existan políticas públicas que garanticen el acceso al Internet, dispositivos y programas educativos de calidad. El acceso a la educación superior sigue siendo un reto en México, pero también una oportunidad para construir un futuro más justo. Reconocer las desigualdades, escuchar las voces de quienes han sido excluidos y aprovechar las TICs puede ayudar
a que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.